El libro de Tito, capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos rebeldes, que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras, y a cambio de ganancias deshonestas, enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Apresúrate también a poner en camino a Zenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Tú escuchaste la carta del apóstol Pablo a Tito, un mensaje breve pero lleno de autoridad, sabiduría y visión pastoral. Esta carta fue escrita a un hombre de confianza, un colaborador fiel que Pablo había dejado en la isla de Creta para organizar y fortalecer las iglesias allí. Tito no era solo un líder, era un ejemplo de carácter, integridad y compromiso con la verdad. Pablo le escribe con claridad, encargándole una tarea importante: establecer líderes maduros, poner en orden lo que faltaba y enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. En un contexto donde muchos eran rebeldes, mentirosos e interesados en ganancias deshonestas, Tito debía actuar con firmeza y discernimiento, cuidando del rebaño y silenciando a los falsos maestros. La carta a Tito resalta la importancia del testimonio cristiano. Pablo enseña que la doctrina no es solo conocimiento, sino vida transformada. Los ancianos deben ser sobrios, los jóvenes prudentes, las mujeres ejemplares, los siervos respetuosos. Porque el Evangelio no es teoría, es luz que se ve en las obras. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, escribe Pablo, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir con justicia, esperando la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito también recibe instrucciones sobre cómo responder a divisiones, cómo practicar las buenas obras y cómo mostrar mansedumbre a todos. Esta carta nos recuerda que la fe no es pasiva,
está viva, es práctica y debe influir en cada relación, cada decisión, cada actitud. Si al escuchar esta carta sentiste un llamado a vivir con mayor integridad, si entendiste que el Evangelio también transforma tu carácter y tu conducta diaria, entonces no te detengas aquí. Comparte este contenido con alguien más, porque en un mundo que necesita ejemplos verdaderos, Dios sigue buscando personas como Tito, valientes, maduros, llenos de verdad y dispuestos a poner en orden lo que falta.